Entonces, compresión paralela básicamente es una técnica de compresión que en realidad no es solo, o sea, no solo aplica para compresión, pueden ser muchísimas cosas, pueden ser como distorsión en paralelo, puede ser, o sea, todos los asuntos, por ejemplo, de hecho, un buen ejemplo de procesos en paralelo son a la hora de usar returns y sends. Por ejemplo, ponemos un reverb en un track, le ponemos esto del dry wet, es básicamente como, o sea, cuando tenemos una señal wet es que está 100% procesada, entonces no tenemos la señal, pues, dry, valga la redundancia. Entonces la onda, cualquier tipo de proceso que sea a través de un return y que tengamos como un delay o una saturación así súper distorsionado y todo full wet, entonces los procesos en paralelo lo que nos permiten es poder mantener la señal limpia sin el proceso de la compresión extrema, la saturación, lo que sea que estemos haciendo, y así poder lograr un balance de los beneficios de procesar algo de manera extrema, ya sea, como les digo, comprimiendo, saturando, etcétera, y poder mantener la señal limpia. Por ejemplo, y este truco de la compresión paralela se hizo muy popular en Nueva York, pues le dicen New York Compression. Y el asunto de eso es que, por ejemplo, uno de los elementos a donde más se usa es en batería. Así que voy a estar trabajando con este beat lo-fi, que creo que por lo lento que es y la densidad de los elementos nos va a dar chance de sí poder, pues, como escuchar con más claridad el impacto de esto. Entonces, bueno, como les decía antes, la compresión paralela, los procesos en paralelo, el mejor ejemplo son los retornos. Entonces, aquí en Live tenemos un par de maneras de hacerlo. Una de ellas puede ser, ya sea, o sea, haciendo un track de retorno. Aquí le voy a poner pcomp por Parallel Compression. Y voy a comenzar poniendo el compresor stock de Live. Acá, si se fijan, voy a dejar el dry wet para que sea la señal súper comprimida. Y a la batería lo voy a mandar a la compresión. Entonces ahí ya lo están. Ahora lo que voy a hacer es con el ratio, lo voy a poner infinito para que la compresión sea súper agresiva. Porque esta onda del ratio súper alto vino de este tipo de, o sea, este compresor que voy a abrir ahorita, que es una emulación del compresor de Universal Audio, el 1176 o 1176. Este MAE tenía la opción de apretarle todos los botones, entonces tiene ese truco de all buttons in, básicamente, que esto lo que hace es de que hacía que la compresión fuera todavía más extrema. Entonces voy a tener este MAE al lado y voy a dejar el compresor de Live solo para que vean igual que se puede lograr el mismo efecto, pues no tienen que tener ese MAE. Así que voy a comenzar con el de UAD. Entonces lo que voy a hacer es, si lo voy a subir el input bastante, voy a compensar un poco con el output. Ahorita lo que estoy haciendo es que me estoy fijando, pues, en la señal de acá y la salida, solo como para ver que estén, o sea, un poco cerca en volumen. Y lo que sí es que el release y el attack lo voy a dejar rápido los dos. Entonces escuchen cómo ahí ya tuvo, o sea, ya está sonando distorsionado, porque este tipo de compresión, o sea, nos genera armónicos, nos genera distorsión, saturación. Entonces miren cómo suena la batería sin eso. Ahorita le estoy subiendo el suave. Lo voy a hacer en esta view para que sea más fácil. Entonces miren, ahí está sin nada. Y en este track, o sea, yo no tengo nada ni en el hi-hat, ni en el snare, ni en el kick. Entonces solo estoy con la batería. Voy a hacer un loop. Entonces con la batería aquí estoy. Entonces, ¿qué escuchan? O sea, ¿qué perciben o qué percibimos de esto? Una de las cosas inevitables es que básicamente la compresión extrema lo que hace es de que todo lo que sea
o sea, todos los ruidos, sonidos o cosas como los sustains y eso, especialmente en batería, que las baterías no tienen tanto sustain como un bajo, una guitarra, a menos que sea un plato, un crash o algo así. Entonces, a la hora de comprimir, todo lo que, o sea, y comprimir de manera tan extrema, lo que hace es de que, o sea, nos limita el signal to noise ratio, que es como la diferencia entre la señal y el ruido, pues. Entonces, de hecho, si se fijan, este track, la batería tiene como con un poquito de ruido, como que fuera una especie de vinilo. O sea, el productor es un man que hace lo-fi, entonces trabaja mucho como con cosas de cassette, emuladores de cassette, VHS y ese tipo de cosas que le agregan este tipo de ruidos. Entonces, si yo vengo, escuchen cómo se vino para enfrente el ruido. O sea, ahorita todo suena como lo más bajito está bajito y lo más alto está alto. Pero no sé, o sea, no nos está disparando tanto el nivel. Por ejemplo, fíjense aquí en el master, nos llega a -9. O sea, nos está dando como 3 decibeles de ganancia en peak. Y aquí le puedo seguir subiendo. Entonces, yo lo que puedo hacer es decir, ok, hay dos opciones de hacerlo también. Yo no sé, ¿tienen, alguien acá sabe, o más bien, alguien acá no sabe lo que es en los sends el post y pre? Básicamente, el post es que está, o sea, la cantidad de señal que le mandamos al retorno va a depender de qué o sea, básicamente viene después del fader. Entonces, miren lo que pasa. Si yo tengo el fader en 0 y lo tengo en post, no le manda nada de señal. Pero si le pongo en prefader, perdón, este en prefader, fíjense que aquí tengo este en 0, pero todavía le está mandando porque está mandándole la señal aquí antes del fader, o sea, pre-fader, post-fader. Entonces, acá en live tenemos la opción de poder escoger en qué, o sea, si queremos algún envío específico pre o post. Entonces, la compresión paralela, a mí me gusta en algunos casos tenerla pre, en otros casos tenerla post. También a veces perfectamente se pueden tener como dos de estos tracks de retorno y tener, qué sé yo, con la compresión paralela pre y la compresión paralela post. Y así poder jugar y poder tener, por ejemplo, dos compresores diferentes que tienen diferentes colores y poder decidir. Porque la ventaja de la compresión paralela y hacerlo en post es de que si automatizamos, qué sé yo, si tenemos este track, estamos mandando a este más, voy a copiar eso, voy a copiar el mismo compresor que ya está con el setting. Entonces ahorita estoy mandándole full 100% al envío. Entonces si yo vengo y tengo una sección que tengo acá, qué sé yo, en el verso, y quiero que en el coro se suba. Entonces, como yo le estoy subiendo el nivel a la batería, también le va a mandar más señal a la compresión. Pero yo también puedo tener el otro compresor en paralelo de forma independiente. Y ya más bien, ya así eso es lo que me permite jugar con dos tipos de colores de compresión en paralelo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? ¿Comentario? Si todo bien, le sigo. Ok. Entonces acá, ahora voy a hacer el mismo efecto. Voy a usar la compresión paralela que tenemos en prefader. Y voy a poner el attack y el release súper rápido y el threshold. Entonces ya escuchan ahí esa saturación. Entonces, una de las razones por las que se usa la compresión paralela generalmente es como para darle un poco más de, o sea, muy popular, como para darle peso, para darle punch, para darle un poco más de presencia a ciertas cosas, porque también, o sea, ahorita lo estoy haciendo con el grupo de la batería, pero tal vez, más bien queremos mantener el grupo de la batería bastante estable, pero en este caso, yo quisiera que la caja estuviera un poco más enfrente, sin perder el ataque. Entonces yo vendría y lo voy a mandar a la compresión. Ahí lo voy a exagerar.
Voy a subir un poco. Entonces, esta sería una razón. Otra cosa puede ser, por ejemplo, el hi-hat, que sí creo que quiero un poco más como acercar al hi-hat. Entonces así suena sin la compresión en paralelo. Y si escuchan, por ejemplo, la caja, o sea, no perdió punch, no perdió ataque, más bien ahora suena como más gordita. Suena como que como que lo hubiera procesado. Y si se fijan, no he tocado absolutamente nada a nivel individual en estos tracks. Y como simplemente por tener compresión súper extrema, ya nos dio como la flexibilidad de poder tener nuestra señal limpia, que tampoco suene sobrecomprimida, porque ese es uno de los problemas. Si yo vengo y yo pongo este compresor en el grupo de la batería, por ejemplo, miren lo que pasa. Entonces ya perdimos la esencia de los sonidos y de los samples o el groove que teníamos. Y ahora todo suena, o sea, con distorsión. El kick no tiene low end, la caja no tiene el ataque inicial. Entonces, ese es uno de los beneficios de usar compresión en paralelo. De hecho, no solo le beneficia a la batería. Aquí nada más voy a ir metiendo otros elementos. En este caso tenemos el bajo. Entonces, en algunos casos a mí también me gusta usar compresión paralela en el bajo, y especialmente si está usando, o sea, si estás, por ejemplo, trabajando un track o alguna rola y querés tal vez como que el bajo y la batería suenen un poco más coherentes, un poco más unidos. De hecho, les beneficia a veces mandarlos a un mismo compresor en paralelo. Entonces lo voy a exagerar solo para que hagan el efecto. Entonces así suenan sin compresión en paralela compartida. No sé si perciben que están como un poco más unidos, como más glued, por así decirlo. Pues en inglés se usa mucho ese término de todo está como más pegado. Ahora voy a probar con la compresión paralela, pero ya voy a quitar este mae porque es trampa. Voy a usar el compresor de Live. Y de hecho quiero probar qué pasaría con el Glue Compressor. Que lo que me gusta del Glue Compressor es que tiene soft clipping. Entonces tiene un circuito de saturación en el output. Entonces voy a hacer lo mismo, el ratio hasta donde se puede. Release, attack. Pero si este man no está comprimiendo tanto. Ahora sí. Si se fijan, aquí esta lucecita si se enciende un poquito ahí. Entonces algo que perfectamente se puede hacer también es usar ese compresor por el color del soft clip. Y lo voy a, por ejemplo, tener esto. Entonces, a ver, otra vez lo voy a quitar. Así suena sin eso. Y ahorita solo usando los compresores de Live. De hecho, ahora me voy a cruzar aquí.
hi-hat un poquito para tener un poco más de hi-hat. Vamos a dar ahí el snare. Y ese sing. Y eso es entonces otro de los beneficios, que la compresión paralela ayuda, uno, a darnos un poco más de sustain y cuerpo y como sin perder el color o todos los procesos y lo natural de nuestra señal original para que no suene sobrecomprimida. Y eso también nos ayuda, por ejemplo, en el caso del bajo, como la compresión en paralelo también genera armónicos, nos puede ayudar mucho a que, porque si yo vengo y el release lo pongo súper rápido, escuchen cómo nos va a crear distorsión. Con el bajo especialmente. O sea, suena como que lo estuviera mandando a un pedal de distorsión. Lo único que estoy haciendo es que el release esté rápido. Entonces, o sea, yo no sé ahorita en qué sistema estarán escuchando esta llamada, pero si estuvieran en su celular, por ejemplo, o en su computadora, y vienen, o sea, y estuviera el bajo, a como está ahorita, que está súper profundo, pero no tiene tanta definición, puede ser un poco difícil de repente que se lea o que escucharlo en un celular, por ejemplo, que los parlantes son chiquitos, o en tu laptop o algo así. Entonces la compresión paralela también nos puede ayudar como eso, lograr cierta saturación para generar armónicos y así poder escuchar y al menos tener la sensación como de que estamos escuchando el bajo a través del celular del celular o de parlantes bien chiquitos. Incluso los de Bluetooth y eso también puede beneficiar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿O duda? Sí. Uh-huh. Entonces la compresión paralela es básicamente duplicar la señal y mandar una normal y la otra totalmente afectada. Sí, exacto. Y la señal se puede duplicar de dos maneras. Después, ahorita vimos una de las opciones que te permite Live, que es con los envíos. Entonces, la otra opción, que a mí también me gusta mucho porque lo puedes hacer ya a nivel, o sea, individual y puedes armar como tus propios racks de procesos en paralelo, es creando racks, o sea, FX racks. Entonces, en este caso, si yo vengo y yo agrupo estos maes, yo literalmente ya puedo decir, ok, este va a ser, con todos estos parámetros así como están, tal cual, este ya puede ser mi, qué sé yo, New York City Compression. Boom. Ya lo pueden guardar y ya les queda. De hecho me faltó un paso para poder usarla en track individuales. Pues ahorita la puedo guardar así para retornos. Entonces te le puedo decir Return Tracks. Boom, la guardo. Y ahora lo que voy a hacer es duplicar esto. Entonces, esta de abajo va a ser mi señal wet y esta va a ser mi señal dry. Entonces, arriba lo que voy a hacer es quitarle esto. Entonces, si yo vengo y mando este mae a, por ejemplo, al track de la batería, entonces ahorita estoy comprimiendo full, pero yo puedo venir entonces aquí ya tenemos el instrument rack. Entonces aquí está la señal limpia y aquí estamos decidiendo qué tanto de la compresión en paralelo queremos sin que afecte la señal limpia. Pero aquí si se fijan tengo los dos compresores full wet porque lo que quiero es que la señal wet sea 100% wet procesada. Y ya después aquí yo puedo meter otras cosas como por ejemplo el overdrive, que siempre suena lindo. Igual full wet. Este más lo voy a meter de hecho antes del glue compressor para que siempre empuje un poco la señal y nos dé un poco más de soft clip.
Entonces ahí está súper exagerado, pues, y ya, evidentemente entre el overdrive, el glue compressor, el soft clip y esta otra compresión, todas las señales de, o sea, todo el ruido ya se vino súper enfrente. No sé, este más puede ser de vuelta sin. Entonces, esa es otra manera de hacerlo en tracks individuales. Entonces aquí ya puede ser como... Y boom. Y ya nos queda. Entonces ahora ya podemos tener el New York City Compression de retorno y de tracks individuales. Y así ya como está, ya podríamos usar... O sea, ponerlo en cualquier track, de hecho. Sin necesidad de usar retornos, si no queremos. ¿Alguna pregunta, duda o comentario al respecto? Yo no me quedó totalmente claro el tema de los sends en pre y post. Ah, ok, O sea, no entendí la diferencia. ok. Ahorita ya lo vemos. Entonces, básicamente la diferencia de pre y post es literal, o sea, pre, fader y post fader. Entonces, cuando estamos mandándole señal a algo y es pre-fader, básicamente se está yendo antes, o sea, pre-fader se va aquí, post-fader se va, digamos que acá, después del fader, pues. Entonces, o sea, ahorita si yo le quiero mandar, lo voy a mandar al reverb para hacerlo un poco más obvio. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el send A en post, yo le mando, como tengo el fader en 0 y está en post fader, no le está mandando nada de señal. Si yo lo pongo en pre, o sea, es independiente el envío del fader, básicamente. Entonces por eso es pre-fader y post-fader, pues, y esto nos permite otro tipo de ruteos y otro tipo de maneras de cómo trabajar la señal sin afectar a nuestro mix, pues. Incluso para cosas creativas, pues, por ejemplo, pues esto no tiene nada que ver con compresión paralela, pero se podría automatizar algo que, por ejemplo, comienza el track con esa, la batería full en reverb y luego le puedes ir bajando el reverb y subiendo a la limpia y eso, y es como ya creas como una especie de transición intro, outro, lo que sea, pues, o hacer lo contrario a lo Tame Impala, por ejemplo. Entonces eso. ¿Te Tenía otra contesté la pregunta? Ajá. Sí, claro, me quedó súper claro. Ok. La otra pregunta que tenía era ¿en qué nos recomienda usar, o más bien en qué nos recomienda no usar la compresión paralela? En realidad, o sea, no te voy a decir como que no lo uses en tal y tal, porque en realidad le puede beneficiar a cualquier instrumento que vos querrás que tenga un poco más como de peso, por así decirlo, más de sustain. O sea, podría, por ejemplo, a las voces le beneficia muchísimo, porque a veces tenemos un track, por ejemplo, estás mezclando rock o estás haciendo algo, o incluso puede ser en un sample. De hecho, lo vamos a probar aquí, que esta rola tiene su sample. Creo que es este más. Entonces suponiendo que... Bueno, aquí pasa pero con todo vasito. Suponiendo que ahorita tenemos un mix así y tenemos como estos chops. Están ahí como medio hundiditos. Entonces ahí, o sea, de manera sutil estoy mandando estos chops que son como una especie de lead ahorita, como para traerlo un poco más enfrente. Y si se fijan,
una ventaja de tener de la compresión paralela es de que como todo está tan comprimido, en realidad está casi prácticamente limitado. O sea, no se nos está subiendo mucho el nivel, especialmente a nivel de peaks. Porque fíjense acá cómo se queda en menos 20, menos 23, menos 25. Y miren acá cómo lo reseteé. Entonces, voy a mandarle. O sea, no pasa. Literalmente tiene un techo. Porque como está todo sobrecomprimido. Obviamente si le mando un montón ya comienza a escuchar más distorsionado. Y por la saturación y los armónicos se viene más enfrente. Bueno, te hace impresión. Pero si se fijan acá, ni el master ni el track ni el retorno se nos disparó en niveles y el balance de nosotros, o sea, mejoró pues, o sea, logramos más presencia en esos chops. O por ejemplo, si yo lo quiero hacer en esos chops, hacerlo otra vez en el bajo, como lo había hecho antes, lo voy a hacer en el snare. Y miren acá nuestros niveles. O sea, hay un punto en que sí se comienza a subir, especialmente a niveles de peak, cuando estamos trabajando con cosas con muchos transientes, como la batería y eso. Pero no es tanto, en realidad, o sea. Y miren la diferencia y el impacto que tiene como en el snare, por ejemplo. Y esto es literalmente usando solo compresión extrema. No estoy ni ecualizando, ni saturando, ni haciendo nada en los tracks individuales, ni en los grupos de los instrumentos que estamos usando. Así que esa para mí es uno de los beneficios y las ventajas. Pues si de repente están trabajando en un track y dicen como que no logro hacer que el bajo se entienda, no logro hacer que este lead se entienda, o sea, si trabajas en música urbana, es como no logro hacer que este rap o este verso se entienda porque hay demasiadas cosas, o ese tipo de cosas a veces, o sea, ayuda muchísimo. Y esta es una posible solución, pues. Y como les decía antes, no solo es compresión, como ven acá, usando el overdrive. Y podemos usar el overdrive, podemos usar el saturador del live. Podemos usar el wave shaper, que es como extremo. Y sin nada. Entonces, esa otra de las cosas, pues ya después pueden hacer sus propios racks como de procesos en paralelo y volverse, o sea, ponerse extremos, pues usar cualquier tipo de procesador que quieran. Pueden usar igual el Redux, que para mí pues funciona bastante. De hecho, el Redux es de los módulos y de los procesos de live que yo siento que se beneficia mucho de esto, porque no tiene un knob de dry wet. Entonces pueden venir y meterlo a su cadena y tal vez apagar, dejar la compresión. Voy a quitar el saturador, voy a quitar este mae. Porque este mae es súper ruidoso. Escuchen qué es lo que hace. Pues te hace todo como 8-bit, como que estuviéramos escuchando música de Game Boy. Pero no tiene dry wet. Y esto también, o sea, siempre el Redux hace que la señal se venga, o sea, se vuelva súper agresiva y te sube mucho el nivel en general. Entonces para mí, por eso es uno de los efectos que sí le beneficia tener esto en paralelo, para decir que tanto querés de ese ruido, pues, y todos esos armónicos digitales y esos ruidos y lo que eras que te metes, este más, porque si yo estuviera usándolo, o sea, así suena súper reventado. Pero puedo ponerlo en paralelo, porque es un efecto interesante si es lo que uno quiere, pero todavía tenemos esos robotcitos, ruiditos raros, extremos, y no hemos perdido la señal original, pues. Entonces, esa es otra de las cosas que pueden hacer en paralelo, pues.
Que paralelo es básicamente eso, tener la señal limpia y básicamente duplicar esa señal para mandarle algún tipo de proceso extremo, sea el cual sea, pues, ya sea reverb con distorsión, delay con distorsión y el beat crusher, lo que sea. ¿Alguna otra duda o pregunta? O pregunta, se fue rápido este tip. O comentario. En realidad tengo algo en la mente, digamos que, Ajá, por ejemplo, cuando estoy modelando un kick, ajá. por ejemplo, en ese caso tal vez no sea tan, sería más efectivo usar nada más la compresión normal. Si estuviera, o sea, como creando un kit, diseñándolo. Decís vos. Sí, o modelándolo, ya teniendo el sample, Ah, ok, ok. quiero darle más el sonido Mhm, que yo quería, por ejemplo, en ese caso, mhm, sí sería mejor como primero comprimirlo como quiero mhm. y ya después como lo visualizo más para mezcla, la Sí, sí, yo compresión creo que sí. paralela. Sí, yo creo sí, sí, definitivamente, pues, o sea, porque a la hora de hacerlo o sea, a menos de que estés haciendo como diseño sonoro un poco extremo, que igual podrías hacerlo, ya sabes, hacer esto, hacerlo extremo y venir y darle resample a esto, por ejemplo, ya sabes. Y es como vas a resamplear un pedazo o más bien voy a usar este mismo proceso en el bajo, en alguna otra cosa, en la guitarra. Más bien en los chops. Vamos a hacer uno en los chops. Ahí tenemos solo puro ruido, pero el ruido es bonito a veces. Este más se lo tengo que cambiar acá. Resampling. Y ya tenés este más. Entonces ya puedes usarlo como, ya sabes, un efecto más o algo así. Pero sí, igual es como la compresión paralela podrías hacerla antes o después de estar como haciendo tu kick, porque tal vez lo que querés con la compresión inicial que estás mencionando, tal vez tu meta en ese momento es exagerar el ataque del kick, por ejemplo, y ya que tengas como, que hayas como terminado pues sí, de modelar o de terminar de diseñar el qué tanto punch, qué tanto low end y eso en tu kick, ya así, ok, así quiero mi kick, pero ya tal vez en el mix te diste cuenta que no te está funcionando y querés un poco más de punch, un poco más de, de, de sustain o de cuerpo en general y puedes hacer el truco de la compresión en paralelo y ya compensás por eso, pues. Porque a veces también no sé, uno tal vez estás mezclando un track y ya te diste cuenta que veniste y trabajaste el kick y no te funcionó y ya estás tal vez como a punto de terminar el mix y puedes probar el truco de compresión paralela, mandas un poco el kick ahí y en algunos casos funciona de una sin tener que retroceder tanto y casi que comenzar de cero con tu kick y pues tu mix porque puede que afecte mucho el balance en general del mix y eso, ya sabes. Así que esa es una de las ventajas de la compresión paralela, que puedes como mantener todo lo que hiciste en tus tracks individuales y más bien solo como pintar un poquito y ser de manera sutil, usar, o sea, aprovechar los beneficios de esto para hacer, o sea, para cualquier tipo de cosas que quieras lograr. Pues incluso se puede hacer como para cosas creativas, tal vez para crear, o sea, si están mezclando música o trabajando música que tenga letra y tenga estructura de canción, no sé, alguna rola que tenga verso, coro. Podrías, por ejemplo, automatizar que la compresión paralela entre en el coro, en la batería o en la voz o en las voces para hacer un poco más intenso todo, pues, porque inevitablemente te trae todo para enfrente, entonces eso también pues, puede ser como una especie de efecto creativo a la hora del mix, también. Entonces, pues eso. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, crítica, feedback?
Todo bien. Ah, sí, sí. ¿Vas a hablar o vas a escribir? Ah, todo bien. Ah, ok. Eh, pues sí, creo que entonces si no hay dudas, todavía quedan 20 minutos, pero no sé si tiene alguna duda de otro tema o algo que le quieran agregar que tenga algo de relación con esto. Todo bien. Alex o Alan o María, todo fino. Hola, hola, todo bien, todo bien. No, pensaba, o sea, que más bien la recomendación aquí sería entonces tratar de trabajarlo por medio de los cents. Recomiendo usted entonces que puede ser Pues más fácil para mantener menos tracks, para... sí, la ventaja de hacerlo en los Sends es de que, pues, si por ejemplo usas algún plugin que no sea de Live, porque los de Live son relativamente livianos en el CPU, tal vez estés usando algún plugin, algún compresor así como que esté emulando algún, como el que yo estaba usando antes, el 1176. Ese tipo de emulaciones y cosas generalmente, por lo complejo que son, o sea, la verdad es que sí hacen sufrir a tu compu a veces. Entonces, si venís y pones un compresor de eso en cada uno de tus tracks, ¿sabes? Tu bombo, tu caja, tu bajo, tu guitarra, ya va a llegar un punto en el que tu compu te va a pedir que le des chance, pues. Entonces la ventaja de hacerlo en los Sense, uno, te ahorra CPU y dos, también puedes usar eso a tu beneficio porque a la hora, como vieron antes, cuando usé que mandé la batería y mandé el bajo, como están compartiendo la compresión y o sea, hace que como que se amarren un poco más, porque los dos están haciendo que el compresor en paralelo esté como reaccionando a ambos, entonces es como se arma ahí como un baile casi entre los dos maes. Entonces esa es una de las ventajas de usarlo en retornos, que puedes mandar un poquito de cada uno de los elementos de tu mix para crear un poco más de glue, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, Sí, eso, claro. de nada. Em, pero sí, pero bueno, si no tienen más dudas ni preguntas, podemos ir empacando y cerrando. Espero que les haya quedado claro, que ahora sí, espero que usen pues estas técnicas para trabajar sus mezclas y sus tracks. Igual si les digo que una recomendación es de que a la hora de usarla, o sea, que si van a poner la compresión en paralela en, digamos, 9 decibeles, pónganla en 5. O sea, siempre pongan menos de lo que creen, al inicio especialmente. Porque de repente pasa igual que el reverb, que una vez cuando conoces el reverb, al menos a mí me pasaba mucho que terminaba poniéndole demasiado reverb a las cosas. Y después todo me quedaba sonando como super wet y se armaba un desastre. Entonces, con la compresión paralela puede pasar que de repente todo, que aunque no estés comprimiendo tus tracks individuales, si mandas mucho o metes mucha de ese track de la compresión, te puede comenzar a sonar sobrecomprimido y todo te puede comenzar a sonar muy apretado. Pues entonces, nada más cuidar qué tanto de ese track usan para que no te suene sobrecomprimido y nada más te dé como ese efecto de extra boost en algunos momentos de la canción o eso es lo único, pues. Que es bien fácil de repente como sobreusarlo, pues. Y después que más bien perjudique el track más de lo que le está beneficiando. Entonces, eso es lo único. Recomendación. Pero sí, entonces, si todo bien, Muchas gracias. Sí, buenísimo, gracias. a la orden. Espero que haya sido claro y gracias por estar en otro Ableton Tip. Creo que igual ahora van a subirlos a YouTube, así que ahí los pueden ver. Pueden ver la repetición si tienen alguna duda o algo. Listo, pues. Gracias. Entonces, gracias. Buen fin de Luego. semana. Igual. Chao, chao.